Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta ponencia. Hoy les voy a presentar un modelo de reinvención organizacional que tiene que ver con la competitividad sustentable. Vamos a comenzar explicando un poco cómo funciona este modelo, en el cual tenemos tres patas principales, que son estas: la competitividad, la sustentabilidad y la reinvención. Lo que vamos a hacer es cómo llegar a la competitividad a través de la sustentabilidad, porque es, como acá esta figura lo indica, un engranaje que a su vez, manteniendo esto, voy a llevar a la invención de, en lo posible, el modelo de negocio. Pero si no se puede el modelo de negocio, por lo menos los productos y servicios que actualmente se están brindando. Por esto yo le llamo a esta ponencia competitividad sustentable, ya que significa obtener una competitividad a través de la sustentabilidad, que tiene que ver con la duración en el tiempo de un equilibrio entre los pilares económicos o de gobernanza corporativa, el cuidado del ambiente y el bienestar de la sociedad. Por eso vamos a empezar a definir la competitividad, que tiene dos grandes acepciones. Una es a nivel macro o a nivel del Estado, cómo se mide la competitividad de los países, que tiene que ver con un campo del conocimiento económico eh, que propende a crear y mantener el medio ambiente, crear valor para las empresas dentro de ese estado o ese territorio, y en definitiva otorgar prosperidad para el pueblo. Medido a nivel micro o de una organización, eh, esto tiene que ver muchísimo más con lo que se llaman las ventajas competitivas, muy difundidas por Michael Porter ya hace décadas, que tiene que ver con la utilización de los recursos, conocimientos y atributos para que los productos que nuestra empresa genera sean preferidos frente al de la competencia, por distintas características que los hacen distintivos, ¿sí? En este caso vamos a centrarnos en la competitividad a nivel micro, de cómo yo puedo ser más competitivo a un nivel de empresa. Y vamos a tomar ciertas cuestiones de cómo se puede aumentar la competitividad a través de la realización de acciones de sustentabilidad. Esto quiere decir que cualquier acción de sustentabilidad, o sea, una actividad tendiente a tener una mayor ganancia, pero también al mismo tiempo sin descuidar el cuidado del ambiente, y tratando de beneficiar a la sociedad o por lo menos a la comunidad en la cual la empresa está inserta. Este estudio de la Comisión de Comunidades Europeas evaluó estos 6 ítems que tienen que ver de cómo se puede ser más competitivos a través de la sustentabilidad. Y vamos a pasar directamente a los resultados que se hallaron de este estudio. En la estructura de costos, los resultados fueron mixtos, es decir, hubo empresas que a través de la realización de acciones de RSE o de sustentabilidad obtuvieron ganancias o un menor costo, mejor dicho, y otras que no. ¿A qué se debe? Se debe al tipo de productos que estas empresas venden. En algunos productos donde, por ejemplo, productos premium, el consumidor espera de por sí que ya la empresa haga, eh, digamos, acciones de sustentabilidad. Con lo cual, esto ya, digamos, es un hecho, en su estructura de costos sería un costo hundido porque ya prácticamente es una necesidad. Mientras que en otras empresas que compiten precisamente por el bajo precio, toda acción extra
que tienda a tener un beneficio o un cuidado mayor del ambiente o a un beneficio de la sociedad, le aumenta su costo. Por lo tanto, en ese tipo de empresas que venden productos que compiten por precio, la realidad es que ha tenido un resultado negativo con respecto a la estructura de costos. Otro factor importante es el de recursos humanos, y aquí evidentemente en prácticamente todas las empresas de la muestra ha representado un resultado evidentemente positivo, porque este recurso humano siempre se ve favorecido, o por lo menos se siente más comprendido, el personal que trabaja dentro de la empresa, cuando la empresa realiza acciones de RC. Por lo tanto, en este caso ha habido un resultado positivo, sin lugar a dudas. Con respecto a la perspectiva de cliente, el resultado es neutro y mantiene una similitud con el anterior de la estructura de costos, porque dependiendo del tipo de productos, hay algunas acciones que ya se asumen como que tienen que estar dadas y que no le aporta mayor competitividad a la empresa. Mientras que en otro tipo de servicios sí puede otorgarle un mayor beneficio. En cuanto a la innovación, evidentemente, aquí los resultados fueron muy positivos porque, concatenado con el ítem anterior de eh, recursos humanos, gente que está más motivada, que se siente bien en su trabajo, tiende a ser más innovadora. Y si tiende a ser más innovadora, lo más probable es que a un mediano o largo plazo esto se transmita en la cultura de la organización y que por lo tanto sea un valor adquirido por una determinada empresa que le otorga una ventaja competitiva. En el manejo del riesgo y la reputación, evidentemente, también el resultado es positivo, porque varios estudios han demostrado que las acciones de responsabilidad social empresaria o sustentabilidad actúan de barrera protectora contra potenciales riesgos de escándalos, ya que la empresa es vista de una manera más indulgente frente a los escándalos, ¿sí? Por otro lado, eh, tenemos el desempeño financiero, que a lo largo del tiempo también ha resultado levemente positivo, ¿sí? Esto, digamos que el resultado financiero es el último que se da. Probablemente primero viene la imagen de marca, el manejo del riesgo y la reputación, y que eso, en definitiva, a largo plazo le va a traer mayores beneficios económicos. Esto quiere decir que se tiene que realizar este tipo de acciones por bastante tiempo como para que se puedan dar estos resultados. Si lo tomamos, por ejemplo, con algunos índices de sustentabilidad de las grandes bolsas del mundo, por ejemplo, el Dow Jones Sustainability Index, que tiene un panel de empresas que cumplen con ciertos estándares de sustentabilidad frente al panel general que no los cumple, se ha visto un desempeño financiero mucho mayor en aquellas empresas que están integrando el índice de sustentabilidad. Sin embargo, esto se logra a un mediano o largo plazo. No lo podemos medir en términos de 1 o 2 años, sino que tenemos que dejar un tiempo prudencial de por lo menos 5 a 10 años para que así sea. Enunciado este estudio y viendo un poco qué es lo que beneficia a una empresa para ser más competitiva, y quiero mostrarles ahora el modelo de competitividad sustentable, ¿no? que se llaman las pirámides de la sustentabilidad. Es decir, dónde se tiene que actuar para poder ser más competitivos, en definitiva. Vamos a ver la primera, que es los factores externos que determinan el accionar de una empresa. Y esto está medido en gran medida por
el índice que el World Economic Forum emite todos los años acerca de la competitividad de las naciones y que tiene que ver con una serie de factores como el análisis del ambiente macroeconómico, es decir, las variables clásicas económicas, de, por ejemplo, nivel de inflación, nivel de desempleo, Producto Bruto Interno, y que, bueno, evidentemente el de Argentina está bastante mal desde hace varios años, y si tomamos una serie más larga, desde hace varias décadas. El marco institucional que mide la seguridad jurídica que otorga un determinado territorio para operar dentro de él, es otra de las cuestiones fundamentales, ¿sí? En este caso también se ha venido deteriorando en los últimos años, ya que sin seguridad jurídica en el país es muy complejo que las empresas o que haya inversiones extranjeras que vengan a invertir en el territorio. Por lo tanto, este es uno de los ítems que también hay que mejorar para captar más inversiones. En el ápice de la pirámide vemos el rubro de IT y de infraestructura, es decir, qué tan bien estamos con respecto a la tecnología de información y comunicación y a la infraestructura a nivel general que implica los caminos y carreteras, las vías férreas, los ríos navegables. Bueno, toda esta infraestructura, ¿cómo está de avanzada para que se desarrolle el comercio? Y ahí estamos en un punto medio, pero decayendo en nivel general en los últimos años, porque si bien no hay atrasos significativos, los otros países van avanzando, dejando al país muy atrás. En cuanto a los factores internos, y aquí serían sí los factores controlables por la empresa, tienen que ver con, en un primer lugar, el capital social. El capital social que es aquella confianza que existe dentro de los miembros de una determinada organización, que, bueno, ya Max Weber lo decía hace mucho tiempo, que implica que pueda haber una baja de costos precisamente por esa confianza que existe y por lo tanto una disminución en los controles y que por lo tanto un mayor cantidad o calidad de controles implica mayores costos. Bueno, cuando hay capital social, cuando se genera confianza dentro de una organización, esos costos tienden a bajar y por lo tanto todo fluye, además de tener menores costos, también el resto de la información y comunicación fluye de una mejor manera. Esto también está muy emparentado con la segunda capa, ¿no? Que son los procesos. ¿Qué tan bien delineados están estos procesos? Si están optimizados, si están documentados, si todo el mundo los cumple, porque en la medida en que estos estén establecidos, documentados y optimizados, bueno, va a ser mucho más fluido todo ese tránsito de información y de comunicación. Por lo tanto, también es un factor interno fundamental para aumentar la competitividad. El último de los factores tiene que ver con los stakeholders, o sea, los grupos de interés. ¿Qué tan bien gestiono a mis grupos de interés de manera de obtener lo mejor de ellos? Una buena gestión de los grupos de interés implica, por un lado, la identificación de aquellos grupos de interés, no hacerlo en forma genérica, sino bien puntual. Digo, ¿qué tipo de clientes? ¿Cuáles son los clientes? Y acá tengo que pasar a la segunda fase, ¿no? Primero los identifico, después los priorizo, es decir, ¿cuáles son los prioritarios? Y voy identificando clientes, proveedores, comunidad, miembros de la organización, etcétera, y veo cuáles son los claves, cuáles son los prioritarios para establecer un diálogo y ver cuáles son sus expectativas, sus intereses y poder establecer un canal de comunicación adecuado
para saber qué es lo que quieren y en qué medida nosotros se los podemos proveer. A veces no se puede proveer lo que quieren, entonces, bueno, directamente lo que tendremos que hacer es decírselo. Pero siempre es súper necesario tener esta gestión de los grupos de interés. Por lo tanto, aunando ambas pirámides, los factores internos, que son los controlables, con los factores externos, que son del ambiente y poco controlables, pero que implica que el país me pueda proveer para hacerlo de una mejor manera, puedo llegar a la competitividad sustentable, o sea, aquella característica de una organización que hace que sus productos sean preferidos por la gran mayoría y que sean sostenibles en el tiempo, pero a la vez cuidando el ambiente y la sociedad. En definitiva, este modelo implica tanto un análisis interno como externo de la sociedad eh, y de la empresa para poder ver dónde se puede mejorar y, en definitiva, llegar a la competitividad sustentable. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.